Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Hoy es un nuevo día para poder conectarnos, para poder impartir palabra del Señor. Y como ya lo hemos estado haciendo, hoy día es lunes, ¿cierto? 20 de mayo. Mañana ya 21 de mayo, porque después del 20 viene el 21. Entonces, damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias al Señor por el tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo en el que hemos nacido, el tiempo en el que el Señor nos ha hecho llegar a este mundo, aparecer en escena, ¿cierto? Y hemos aparecido en escena en el mejor tiempo, porque todo hoy día está consumado, todo hoy día ya se acabaron las sombras, hoy día se acabaron las tipologías, hoy día se acabaron todas las tipologías, ¿cierto?, que habían, y hoy día estamos viviendo en el cumplimiento de la palabra de Dios, imagínense. Entonces este tiempo es el mejor tiempo en el que nosotros podemos existir, en el que nosotros hayamos podido venir a existir en este mundo, porque así lo designó el Señor. Él así lo quiso. Él podría habernos hecho nacer con los antediluvianos, antes del tiempo de Noé, ¿cierto? O en el tiempo de la reconstrucción del templo, o en los tiempos de Jesús, ¿cierto? Cuando Él estuvo en la tierra, pero hoy día existimos y estamos en este tiempo, en el tiempo en donde tenemos todo consumado, porque todo está consumado en la persona del Hijo de Dios. Así que damos gracias al Señor por este día, gracias al Señor por este tiempo que estamos viviendo. Estamos ya en la última etapa, ¿cierto?, antes de que el Señor venga por su iglesia, y le damos gracias al Señor. Como les decía, hermanos, todo hoy día estamos viviendo nosotros hoy día en el cumplimiento de la palabra de Dios. Todas las tipologías hoy día ya se cumplieron, y es rico poder ver esto, porque el cuadro que nos muestra el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, son muchos ejemplos, hay muchas tipologías, ¿cierto? Hay muchas sombras, y una de esas sombras, por ejemplo, es la sombra del día de Pentecostés. Ayer se celebró el día de Pentecostés, 19 de mayo, y el día de Pentecostés, en el antiguo pacto, fue una sombra, y se mostró cuando el pueblo salió de Israel, ¿cierto? La noche en que salieron ellos, el día que salieron ellos, y anduvieron 50 días por el desierto, y luego ellos llegaron al monte Sinaí después de 50 días, y allí se les dio la promulgación de la ley. Entonces eso quedó estipulado. Ellos celebraban ahora el día de Pentecostés, ¿cierto? Todo el tiempo lo están celebrando, todos los años, que es la celebración de los 50 días después que salieron ellos de Egipto. Pero ahora, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, se vino a cumplir con el Pentecostés, cuando estaban los 120, ¿cierto?, esperando la promesa del Espíritu Santo, y ahora vino, pero la promesa vino a cumplirse, pero no en forma de sombra. Ahora no se vino a dar la promulgación de la ley, ahora vino a habitar en nosotros. Dice el Señor que ahora nadie le diría a su hermano, conoce al Señor, sino que todos me conocerán, dice Dios, porque yo escribiré mi ley en sus corazones, en sus mentes. El Señor estaba anunciando desde antes que Él iba a habitar en nosotros, que Él iba a vivir dentro de nosotros, y eso se vino a cumplir en el día de Pentecostés. Aleluya. Damos gracias al Señor por eso. Son tipologías que se ven en la palabra del Señor. Y en base a eso también queremos hoy día compartir una palabra del Señor que ha tocado nuestro corazón, que ha venido en este tiempo a también, ¿cierto?, a calar dentro de nosotros, hermanos, que todo lo que hoy día está pasando, todo lo que hoy día estamos viviendo, lo estamos viviendo en una persona, en la persona del Hijo de Dios. Entonces queremos compartir, mire, queremos compartir un tema que se llama el tiempo agradable del Señor. Y quisiera que nos fuéramos a leer la Escritura, pero antes de leer la Escritura quiero dar gracias también a los que están conectados,
Por allí está el Luchín de Puerto Montt, mi hermanito Eduardo. Bendiciones para Puerto Montt, mi hermanito Cristian también, mi hermanita Claudia Barría, que están ahí en Dalcabo, y mi hermanita Nancy Sánchez también. Un abrazo, cariño, amén, qué hermoso, dice mi hermanita. Saludos para Temuco también, a mi papá, a mi familia, que están conectados también. Y a todos los que van a ver este video también, muchas bendiciones. Vamos a orar al Señor. Vamos a hacer una oración pequeñita, cortita, para estar compartiendo este tema, que es el tiempo agradable del Señor. Amén. Señor, te damos gracias este tiempo. Gracias porque nos permites disfrutar. Gracias porque hoy día, Señor amado, estamos viviendo en el cumplimiento de tus promesas, de tu palabra. Hoy día, Señor, estamos en la persona más maravillosa, que es el Señor Jesucristo. Y desde esa persona, Señor, tenemos todo, papá. Todo ha sido consumado, todo ha sido cumplido, pero ahora estamos viviendo la experiencia, Señor. Por amor, Señor amado, tú lo has hecho, papá, para que vivamos, para que te conozcamos, para que te disfrutemos en este tiempo. Por eso, gracias por las personas que están conectadas, por los que van a ver este video. Papito, derrama, Señor, de tu gracia, Señor, que sobreabunde las personas. Pedimos un espíritu de sabiduría, de revelación a esta hora, en tu conocimiento, en el conocimiento de tu persona. Y te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Damos gracias, papá. Damos gracias, papá. Y quiero invitarles a que podamos leer una palabra del Señor. Miren, que está en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, del versículo 16, mire, 16 al 19. Lucas 4, del 16 al 19. Mire lo que nos habla, lo que nos va a hablar la palabra del Señor acá. Lucas 16 al 19 dice así: Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire qué lindo, hermano. Qué linda la palabra del Señor. Mi hermanito Luchín dice: solo quiero contarles que Gerardo el día de hoy nos sorprendió. Caminó más o menos 30 metros. Dios sigue trabajando, Dios ha sido fiel. Sigamos orando por él, Gerardo Ojeda. Amén, amén. Gracias por esta noticia. Igual hemos estado orando por Gerardito, que cierto, estaba complicado, muy complicado de salud en Puerto Montt, pero el Señor de allí está trabajando, está tratando su vida. Así que damos gracias al Señor, porque todas las cosas, hermanos, que nosotros ponemos en las manos del Señor, el Señor no las ignora. Así que vamos a seguir orando también por nuestro hermanito Gerardo. Gracias, hermanito Eduardo Luchín, por esta información también. Amén. Hermanos, miren, queremos compartir este tema que se llama el tiempo agradable del Señor. Y queremos irnos al trasfondo de esto. Hemos visto que en el antiguo pacto son como sombras, ¿cierto? Son ejemplos que se están dando, o sea, que se fueron dando, para que nosotros ahora, en el nuevo pacto, viniera el cumplimiento de las sombras y de todo lo que se anunció en el antiguo pacto. Una de esas cosas, porque todo se cumplió en Cristo, pero una de esas cosas que el Señor ha tocado nuestro corazón para poder impartirlo, ha sido a predicar el año agradable del Señor. Miren, aquí está hablando de un tema, y está citando aquí el Señor Isaías 61, que fue una profecía que se dijo. Pero esto nació antes de Isaías, que fue en el Levítico capítulo 25. Cuando uno lee Levítico capítulo 25, uno se da cuenta que allí el Señor está hablando de algo. Está hablando del tiempo del jubileo. ¿Y qué es el tiempo del jubileo? Miren, vamos a ver un poquito el trasfondo. Los israelitas, ¿cierto? Ellos estuvieron esclavos más de 400 años. Pero llegó el momento de salir. Llegó el momento de partir de esa tierra, ¿cierto? Y
y llegó el momento de salir, y ellos salen y se van a la tierra prometida por el Señor. Entran a la tierra prometida, y en la tierra prometida, cuando entraron las 12 tribus de Israel, que eran los hijos de Jacob, ¿verdad?, que componían la nación de Israel, el pueblo de Dios, se les fue repartida la tierra. A cada tribu se le fue otorgada un espacio de tierra, una porción de tierra. A cada tribu. Y dentro de cada tribu habían familias. Y a cada familia se le asignó una porción de tierra. A cada familia. Ellos debían poseer la tierra solamente, no debían conquistarla. El Señor le había entregado la tierra en sus manos. Y ellos ahora tenían que poseerla. Y el Señor les iba a otorgar una porción a cada tribu. Y a cada familia se le iba a entregar una porción de la tierra. Ahora, cuando comenzó la repartición de la tierra, el Señor también dejó establecido ciertos parámetros para aquella tierra. O sea, ellos iban a trabajar la tierra, pero cada 6 años que trabajaban, ellos al 7º año iban a dejar descansar la tierra. La tierra tenía que descansar. Y solamente iba a haber providencia de lo que la tierra produjera en ese año, de las semillas que iban quedando, ¿verdad? Pero nadie podía trabajar porque se le daba el descanso a la tierra y el descanso también a los que sembraban. Entonces, ellos poseyeron la tierra, pero con algunas condiciones de parte del Señor. Pero estas condiciones que el Señor colocó fueron para cuidar y resguardar el pueblo. Usted sabe que el Señor conoce el futuro, ¿cierto? Sabe cómo vamos a reaccionar nosotros cuando nos entrega una bendición. El Señor sabe todas las cosas. Entonces, como el Señor sabía lo que iba a pasar, Él les dijo, ¿saben qué, muchachos? Ustedes van a recibir la tierra por heredad, se le va a dar a cada uno una porción de tierra, pero ustedes la tierra me la van a trabajar de la manera que yo les diga. ¿Sabe por qué? Porque en Levítico 25, miren, capítulo 25 de Levítico, versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor que la tierra es mía, dice el Señor, y la tierra no se venderá para siempre. O sea, en un principio, cuando el Señor da la tierra como posesión a las 12 tribus de Israel y a todas las familias que llegaron a la tierra prometida, ellos no debían vender la tierra para siempre. ¿Y qué pasaba con eso? El Señor estableció también que 7 veces 7 años ellos iban a trabajar la tierra, pero en el año 50 se iba a celebrar el tiempo del jubileo. ¿Y qué era el jubileo? Miren, el pueblo llegó a la tierra prometida. Se le asignaron sus porciones, sus tierras. Algunos tocaron al lado del río, otros tocaron lugares más áridos, otros tocaron en los valles, otros tocaron en los montes, pero todos tocaron su porción de tierra. ¿Pero qué pasó? Pasó que cada uno de ellos, ¿cierto?, comenzó a trabajar la tierra, pero algunas personas fueron perezosas y algunas personas fueron glotonas. ¿Y qué hicieron? No trabajaron la tierra. Entonces empezaron a vivir de puros rastrojos, como se dice, ¿cierto? Y ellos llegaron a tal punto, hermano, de vender su porción. Imagínense, Dios le había dicho que la tierra no se iba a vender en la perpetuidad, sino que ellos tenían que conservar y trabajar la tierra. Les dejó todo establecido, pero algunas personas empezaron a vender sus propiedades, empezaron a vender sus terrenos, porque eran flojos, eran personas, ¿cierto?, que no eran capaces de producir nada ahí. ¿Y qué pasó? Pasó que algunos, a pesar de vender sus tierras en tiempos de escasez, no les alcanzaba. Entonces decidieron ellos mismos venderse como esclavos a otras personas. Dios ya sabía todo esto. Dios de antemano conocía lo que iba a pasar en la tierra prometida, sabía que sus hijos iban a empezar a vender sus tierras, sus porciones, y a pesar de eso se iban a embriagar, iban a hacer cosas, ¿cierto? Pero también ellos, con tal de no trabajar y de adquirir dinero fácil o ganancias, se vendieron a sí mismos como esclavos a sus hermanos. Entonces, ¿qué tenía propuesto Dios? El Señor les dijo, está bien, van a vender la tierra, pero cuando llegue el año 50, mire, hermano, cuando llegue el año 50,
todos los que vendieron sus tierras van a volver a sus posesiones originales. La tierra va a ser devuelta a aquel que se le dio, a aquel que se le concedió. Y no solo eso, sino que también aquellas personas que se habían vendido como esclavos, mire, se habían vendido como esclavos, iban a volver a sus familias, iban a volver ahora, ¿cierto?, a tener su encuentro con su esposa, con sus hijos, porque en el año 50 era el año del término de todo lo que el hombre había hecho mal. El hombre había vendido sus posesiones, sus terrenos, los había cedido, había vivido, ¿cierto?, en glotonería, había despilfarrado, como se dice, la oportunidad de sembrar y de producir. Y Dios ahora le da la oportunidad de que en el año 50 ellos volvieran a sus posesiones. Miren qué lindo es esto, lo que el Señor hacía con estas personas. Y qué lindo también es cómo Dios proyectaba y cómo Dios ordenó, ¿cierto?, que se trabajara y se ordenara en la tierra prometida. En la tierra prometida había una persona pensante, había alguien que había establecido esto, hermano. Porque él sabía, él había visto ya, había previsto lo que iba a ocurrir en ese momento. Entonces llegaba el año 50 y todos recuperaban sus tierras. Y dice la Biblia en el capítulo 25 de Levítico que se hacía sonar la trompeta por toda la tierra de Canaán. Se hacía sonar la trompeta en el año 50. Llegó el año del jubileo. Llegó el año en el que los esclavos eran libres. Llegó el año en que las tierras se recuperaban. Entonces había una fiesta, hermano, en el año 50. Y así vivieron de generación en generación el pueblo de Israel. Dios había establecido esta ley. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quería disparidad entre las personas. Hoy día, si una persona vende un terreno, vende una tierra, la vende para siempre. Nunca más vuelve a poseer esa tierra que vendió. Pero cuando Dios estableció la ley, ellos tenían que volver a tomar la porción que se le había dado originalmente. ¿Por qué? Porque Dios no quería que nadie fuera más que otro. Todos iban a mantenerse en el mismo nivel. Dios no quería que uno se engrandeciera más que el otro, sino que todos iban a tener la oportunidad de prosperar, de surgir, de avanzar, de levantarse en la tierra prometida. Dios le dio la oportunidad a todos. No dejó a nadie sin la oportunidad. Todo su pueblo tuvo la misma oportunidad siempre. Pero el hombre, usted sabe cómo somos los hombres, ¿verdad? Cuando Dios nos dice que es negro, nosotros decimos que es blanco. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero el fin de ello es muerte. Amén. Entonces el camino es uno solo, es Cristo. Amén. Entonces el pueblo de Israel, ¿qué hizo? El pueblo de Israel celebraba el jubileo. A los 50 años se devolvía todo lo que habían perdido ellos. Este era el año del jubileo, el año de la gracia, el año donde todo volvía a lo original. ¿Y qué significa la palabra jubileo? Miren, jubileo significa un ruido alegre, significa un griterío con sonido de trompeta, significa una promulgación. Entonces, cuando llegaba el año del jubileo, que era a los 50 años, se tocaba una trompeta, hermano, por todo Canaán. Pasaban tocando la trompeta, es tiempo de jubileo, y la gente celebraba y la gente recobraba sus cosas, sus herencias, sus pertenencias, sus porciones. Volvían los esposos, los hijos que se habían vendido como esclavos, volvían a sus casas. Imagínense la algarabía que se vivía en el año 50 en el pueblo de Israel. Y todo dado por Dios, dado por el Señor. Por eso, el Señor nos recalca a nosotros que no para siempre el hombre va a vivir caído. No para siempre el hombre va a vivir esclavo. Mire, no para siempre el hombre va a perder su posesión. Aleluya. Damos gracias al Señor por esto. Entonces, en el Antiguo Testamento, el jubileo se halla como tipología en el capítulo 25. Miren, el año agradable del Señor se halla como tipología. En Levítico capítulo 25 se halla como tipología el jubileo. O sea, allí solamente hay una sombra de lo que el Señor quería proyectar hacia adelante. ¿Cuántos saben que el Señor siempre mira hacia adelante? Que el Señor siempre está proyectado a lo de adelante, siempre está preveyendo, siempre está proviendo, ¿cierto?
El Señor siempre está proyectado en algo más, en algo mejor, hermanos, por decirlo de alguna manera. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, el jubileo significaba un ruido alegre, significaba una exaltación, significaba una gritería. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y pasan el Mar Rojo? ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando llegaron al otro lado del Mar Rojo? Miren, María, la hermana de Moisés, se puso a cantar. Aleluya. Y se puso a cantar salmo y se puso a cantar con todo, con pandero. Y empezó la gritería, empezaron a disfrutar al Señor. ¿Por qué? Porque estaban viviendo el proceso del jubileo, el proceso de la liberación, el proceso de ser libres de la esclavitud, de empezar ahora el proceso a recuperar su tierra. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ellos dieron un grito de júbilo. Lo mismo pasó en el libro de Esdras, capítulo 3, cuando habla la palabra del Señor, que el pueblo de Israel, ¿cierto? O no, en este caso Jerusalén, Judá, fueron cautivos en Babilonia. Y ellos cuando vuelven de la esclavitud de Babilonia, después de 70 años, imagínense, de estar esclavos, de perder todo, cuando subió Nabucodonosor, quemaron todo, hermano, Jerusalén, le destruyeron el templo, se llevaron cautivo a toda Judá, y ellos estuvieron por 70 años allí, hermano. Imagínense. Allí estuvo el profeta Ezequiel, allí estuvo el profeta Daniel en el exilio. Pero cuando volvieron, por mano de Zorobabel, cuando el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, volvieron ellos a la tierra de Jerusalén. ¿Y sabe qué hicieron? Empezaron a edificar de nuevo el templo. Y cuando echaron los primeros cimientos del templo, dice la Biblia que pararon la obra. Y ellos gritaban, hermano, gritaban de alegría. Ellos, hermano, dice que ni se le entendía lo que lloraban porque era tanto el júbilo que sentían por la liberación, por la opresión que ellos vivieron, hermanos. Entonces, qué hermoso es esto, hermano. Qué hermoso que este tiempo de jubileo en el antiguo pacto, miren, fue una tipología, fue una sombra de lo que había de venir. Era solamente eso. Entonces el Señor nos llena con ejemplo a nosotros en la palabra. Por eso cuando usted lea y cuando leamos, el Antiguo Testamento, debemos leerlo, ¿cierto? No con toda la revelación, porque el Antiguo Pacto debe pasar por un sedazo, por un colador, y para eso existe el Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto está cumplido todo lo antiguo. Ese es el filtro que hoy día tenemos nosotros. Amén. Entonces, miren, en el Antiguo Testamento, el jubileo se halla como tipología en Levítico capítulo 25. Esto sucedió alrededor de 1500 años antes de Cristo, más o menos, que fue anunciado el jubileo de parte del Señor para el pueblo de Israel, para cuidarlos a ellos y para mantenerlos, ¿cierto?, a ninguno encima del otro. Sabemos que lo echaron a perder, ¿verdad? Y ellos cayeron, ¿cierto? Pero cada 50 años eran libres. Pero miren, en el libro de Isaías, ahora, en Isaías 61, el Señor también trae ahora a colación este tema. Y en Isaías 61, ahora el jubileo está presentado como una profecía. Ya no es solamente una tipología, ahora está presentado como una profecía. Y lo toma el profeta Isaías en capítulo 61, y él anuncia, ¿cierto? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, ¿cierto? Para predicarle las buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, ¿cierto? Para los que están oprimidos, para darle vista a los ciegos. Y se da como profecía en el capítulo 61 de Isaías, que esto ocurrió más o menos como 700 años antes de Cristo. Pero ahora se cumple como realidad en Lucas capítulo 4. Ahora, miren, los israelitas ahora salieron de la buena tierra. Ellos se fueron a Egipto, dejaron la buena tierra. ¿Se acuerda cuando hubo hambre en la tierra? Y estaba Jacob con sus hijos, ¿cierto? Y José estaba, ¿cierto?, ministrando en Egipto. Y llegaron los israelitas a buscar comida a Egipto. Llegaron ellos a buscar comida ahí. Y el pueblo del Señor
el pueblo de Israel en ese entonces se allegó a Egipto. Y en Egipto ellos encontraron comida, se quedaron allí. Cuando subieron ellos de la tierra prometida a Egipto, llegaron alrededor de 70 personas más o menos. Y estuvieron allí esclavos, mire hermano. Ellos dejaron su tierra. Ellos dejaron su porción que le había sido heredada por Dios. Dios le había dado su tierra. Ellos la dejaron y se vinieron a Egipto. Y en Egipto, ¿sabe lo que pasó? Faraón los miró y les dijo, estos son buenos para la pega, y se los dejó por más de 400 años cosiendo ladrillos todos los días. Con látigo duro, hermano, crecieron a sus familias. Los oprimieron. Fueron esclavos por más de 400 años. Ellos perdieron su porción de su tierra. ¿Y ahora qué más perdieron? Perdieron su libertad. Y se volvieron esclavos de una nación pagana. Y allí estaba el pueblo de Dios. Allí estaba al que el Señor, cierto, le había prometido una tierra. Ellos estaban ahí, salieron de su tierra, pero ahora ellos están 400 años esclavos. Están allí bajo la influencia de Faraón. Entonces, ellos se vendieron a sí mismos. Ellos perdieron su posesión y perdieron su libertad. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es nuestra posesión, hermanos? ¿Cuál será nuestra posesión? ¿Cuál será mi porción de mí, yo como hijo de Dios? Usted como hija, como hijo del Señor. ¿Cuál es su posesión? ¿Cuál es su porción? Mire lo que dice Salmo 16.5. Salmo 16.5, mire. Esto es solo el mensaje cortito, esto es como la introducción nomás, hermano. Salmo 16.5, mire lo que dice. Dice así la palabra del Señor. Jehová, dice, es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Ahora, ¿cuál es nuestra posesión? ¿Será que Dios solamente sacó al pueblo de Israel para que ellos poseyeran una tierra? ¿Para que ellos trabajaran la tierra y se mantuvieran ahí por los siglos de los siglos? ¿Para que ellos no fueran esclavos de ninguna nación? ¿Para que ellos vencieran al enemigo? ¿Para que ellos fueran aquellos que solamente iban a proclamar el nombre de Dios? ¿Cuál era la posesión verdadera a la cual Dios quería llevar a este pueblo? Miren, el Salmo 16.5 dice que la herencia, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Cuál es tu posesión? Tu posesión es Dios. Dios es nuestra herencia. Él es nuestra herencia y es nuestra posesión. La tierra prometida era una tipología de Él mismo. Dios quería regalarse a sí mismo para su pueblo, para que ellos, ¿qué hicieran? Para que ellos lo disfrutaran. Por eso dice que Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. La copa tiene que ver con el disfrute, pero la herencia tiene que ver con la tierra. Y la tierra era Dios mismo. Dios se quería entregar a sí mismo para su pueblo. Pero ellos lo rechazaron, ellos lo vieron poca cosa. Entonces se volvieron esclavos, dejaron su porción era Dios, la tierra prometida, y la dejaron. Y dijeron, mejor quedémonos en Egipto, mejor quedémonos bajo la influencia de Faraón, mejor seamos esclavos, mejor vivamos como esclavos, perdamos nuestra libertad. Miren, qué cuadro más completo de un hombre caído, de una persona que ha perdido a Dios, de una persona que ha perdido el blanco en su vida. Hoy día el mundo vive así, vive perdido. Entonces, Dios era nuestra posesión era el Señor, nuestra porción. Ahora, ¿cómo es que Dios es nuestra posesión? Bueno, en Romanos 9, 21 al 23, miren, Romanos 9, 21 al 23 dice que nosotros fuimos creados para ser vasos. Cuando a usted le digan, hermano, tú eres un instrumento poderoso en las manos de Dios, tú eres una herramienta, tú eres... Hermano, la Biblia enseña que nosotros fuimos creados como vasos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra posesión iba a ir por dentro.
Nosotros fuimos creados como un recipiente para contener a Dios. El propósito de Dios era habitar en el hombre y llenarlo. Por eso nosotros somos vasos. Y así lo dice en Romanos 9, 21, 23 y también en Génesis 1, 26, cuando el Señor crea al hombre, ¿cierto? Y le dice que tomara posesión sobre todo lo creado, que iba a ser creado a su imagen, a su semejanza, pero para contener a Dios. Fuimos creados para eso. Pero el hombre perdió eso. Entonces, ¿cuál es la situación actual hoy día de una persona? ¿Cuál es la situación actual del hombre? Miren, lo primero es que perdimos a Dios. Hoy día las personas que viven en el mundo, que viven su vida, que no tienen a Cristo en su corazón, no les interesa, ¿cierto?, saber de Dios, de nada, son personas que han perdido su posesión, han perdido su herencia, la porción de su herencia y de su copa. Una persona en el mundo es una persona que no tiene a Dios, es una persona que ha caído. Entonces la situación de esa persona es que perdió a Dios. ¿Y cuándo perdimos a Dios? Cuando Adán cayó en el huerto del Edén. Ahí perdimos nosotros. Y hoy día el hombre vive en el mundo. ¿Cómo vive? Según Efesios 2.12. Efesios 2.12 dice que nosotros vivimos ¿cómo? En el mundo. La gente que no tiene a Dios vive en el mundo sin esperanza y sin Dios. Mire qué calamidad más grande. Después de haber tenido una herencia, Dios le puso el árbol de la vida frente a los ojos de Adán para que lo comiera. Y Adán no lo comió. Adán no fue lleno. Adán no cumplió el propósito por el cual él fue creado. Solamente fue creado Adán para poder contener a Dios, para que Dios viviera dentro de él, pero él no lo estimó. Entonces, toda la raza humana cayó aquí, hermano. Esto no se trata de que usted sea rico, de que usted tenga dinero, de que usted tenga una profesión, de que usted sea una persona moralista, de que usted tenga una buena familia, de que usted tenga un buen apellido, de que se jacte de miles de cosas. No depende de eso. El hombre está caído. El hombre perdió a Dios. El hombre perdió la porción de su tierra, perdió su heredad. Se volvió esclavo de este mundo y hoy día está capturado por la influencia de Satanás. Esa es la razón. Y esa es la situación actual de un hombre caído, hermanos. Qué lamentable. Y en esa situación estábamos también nosotros un día, ¿verdad? Vagábamos en el mundo, vagábamos, como dice Efesios 2.12, vivíamos en el mundo sin esperanza, sin Dios, vivíamos caídos, habíamos perdido nuestra posesión, nuestro disfrute de Dios. Mire, estábamos ciegos, estábamos pobres, estábamos desnudos, estábamos oprimidos, fuimos cautivos, capturados por el enemigo y vivíamos bajo la influencia del pecado. Ahí estábamos bien. Se da cuenta que esto va más allá de lo que nosotros podamos pensar de nosotros mismos, porque el ser humano cree que es bueno, hermano. El ser humano piensa que se puede justificar por sus propias obras, por su forma de vivir, por lograr cosas en este mundo. Y es una trampa. Y no sabe que está capturado por el enemigo, no sabe que está atrapado por una persona. Aleluya. Que el Señor nos revele esta palabra, hermanos. Mire, ahora hay un cuadro completo del hombre caído, que es la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos han leído la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan de esa parábola? Es bien conocida, ¿verdad? Entonces, ¿qué está hablando en esta parábola? Está hablando de que había un hijo, había un padre que tenía dos hijos y uno de ellos se fue. Uno de ellos le pidió la porción y le dijo, padre, ¿sabes qué? Me voy, dame la parte de mi herencia, y se fue. ¿Y a dónde se fue? Se fue a malgastar su herencia. Miren, malgastó su herencia y cuando lo hubo gastado todo, no hallaba qué hacer. Pero la vergüenza no lo dejaba volver a la casa del padre. Entonces, ¿qué hizo? Se acercó donde un ciudadano. Y ese ciudadano era peor que Faraón. Mire, ¿por qué? Porque ese ciudadano le dio estadía, sí, pero le dio estadía allí en el charco, allí en el corral, donde estaban los cerdos, y allí lo mandó a apacentar cerdos. Ahora, el hijo del padre rico, que lo tenía todo, miren, ¿dónde fue a acabar? Allí está ahora, apacentando cerdos. Y esta es la condición, hermano, de todo hombre caído. Todo hombre sin Dios es una persona que está apacentando cerdos. ¿Es triste la realidad?
Pero esta es la enseñanza y esta es la actual condición de un hombre sin Dios. Es una persona que ha perdido todo. Primero perdió a Dios, porque este hijo perdió a su padre. Y una pregunta le hago yo, hermano. ¿Será que Dios nos perdió a nosotros? ¿O nosotros perdimos a Dios? Cuando el pueblo de Israel fue puesto en su tierra prometida y salió de ¿la tierra fue la que se fue? ¿O fueron los hijos que se fueron de la tierra? La tierra siempre estuvo ahí. La tierra siempre ha permanecido ahí. Es como querer sacar un monte de aquí de Quellón y ponerlo a donde yo me voy a ir. Es imposible. Dios siempre ha estado ahí. El hombre fue el que se fue de las manos del Señor. El hombre fue el que cayó, el hombre fue el que abandonó a Dios. El hombre fue el que perdió su herencia, perdió su tierra, perdió su porción y se vendió al pecado. ¿Y sabe quién nos capturó? El enemigo. Nos capturó un faraón. Y así vivía este hijo pródigo, vivía allí apacentando cerdos. Ahora, ¿qué hace él? Miren, él ahora recapacita y dice, chuta, hasta los jornaleros de mi padre tienen mejor estadía que yo acá, y yo aquí pasándome hambre. No, lo que voy a hacer. Y él empezó a pensar, ¿cómo lo iba a hacer para llegar a la casa del padre de nuevo? Para llegar a sus brazos, por la embarrada que se había pegado. Entonces él vuelve a la casa del padre, y cuando vuelve a la casa del padre, lo primero que hace el padre lo abraza. Pero él, ¿sabe lo que hace? Él dice, pecado contra el cielo, contra ti, perdóname, hazme ser como uno de tus jornaleros. Y el padre no le dice nada. El padre le dice, ya, déjate, ven. Y llamó a sus criados y le dijo, saquen el mejor vestido, prendan la fiesta, préndanme el carbón, préndanme el pancho, tráiganme el becerro más gordo y hagamos fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y es hallado, hagamos fiesta, regocijémonos. Mire lo que hace el padre. El hijo estaba pensando en un método para poder agradar al padre. Él quería ser un jornalero, quería hacer algo para Dios, para enmendar ahora la embarrada que había hecho. Y no es así con los seres humanos. Es así cuando el hombre, miren, quiere volverse a Dios, lo primero que piensa es en hacer algo para Dios. Y Dios le dice, tranquilo, todo está hecho. Yo tengo mis becerros engordados, aleluya. Y el becerro engordado significa que Cristo fue el que fue sacrificado. Todo está hecho, todo está cumplido en Él, aleluya. Por eso hoy día, la persona que se acerca a Dios, se acerca confiadamente. ¿Sabe por qué? Porque Cristo abrió una puerta para entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Hoy día ha sido matado el becerro gordo que era Cristo, que Dios lo tenía preparado, para que Él no te recrimine a ti, no te exija nada a ti, porque no hay nada que tú puedas dar para poder enmendar tu error del pasado. ¿Sabe por qué? Porque hay uno que lo pagó, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, papito, por tus promesas. Gracias, Señor. Entonces, miren, el hijo llega a la casa y ahí está el hijo, ¿cierto? Y ahora solo es disfrutar. Y ahora el padre le hace fiesta. Y ahora el padre celebra. Y ahora el padre se regocija. Esto es, hermanos, esto es el tiempo del jubileo de Dios. Significa que Dios toma al hombre caído, al hombre que había perdido a Dios, había perdido su herencia. Nuestra herencia era Dios mismo, pero caímos todos. Usted puede ser la mejor persona del mundo, pero ha sido capturado por el enemigo. Y el enemigo ha inyectado el veneno de la serpiente en sus partes blandas. Y nos hemos constituido enemigos de Dios. Pero gracias, Señor, porque mire, este es el cuadro del hombre caído. Esto es, hermano, más o menos lo que tipifica un poco lo que es el jubileo, lo que es ahora devolvernos a Dios. Entonces, ahora, cuando pasaba una persona en el año 50 por el pueblo de Israel, pasaba tocando una trompeta. Y esa trompeta la tocaba por todo Israel, anunciando, llegó el año 50, llegó el año del jubileo, todos volvían a sus tierras, aleluya, todos eran, los esclavos volvían, ¿cierto?, a ser libres, volvían con sus esposas, con sus hijos, y todo era devuelto a cero, todo era devuelto a lo original. Y esta trompeta que se tocaba, hermano, es la proclamación del Evangelio. Eso significa esa trompeta que se toca en Levítico capítulo 25. Cuando usted lea ese capítulo, se va a acordar de esa trompeta y va a decir, esta trompeta
significa la proclamación del Evangelio. Hoy día lo que yo estoy haciendo acá, te estoy impartiendo el jubileo, te estoy impartiendo el año agradable del Señor, te estoy impartiendo el Evangelio, te estoy impartiendo el tiempo en el que el Señor está recibiendo al hombre caído. Aleluya. Está recibiendo al hombre que fue esclavo, al hombre que no podía salir de la esclavitud. El hombre es devuelto a Dios, pero a través de la proclamación del Evangelio. Esa es la trompeta más maravillosa que hoy día el Señor nos ha dejado a ti como hijo de Dios y a mí. Y debemos anunciarla. Debemos tocar esa trompeta, aleluya. Por eso, miren, ahora vamos a ir terminando ya. No se me aburran. Miren, ahora llega el cumplimiento de esta profecía. Ahora llega el cumplimiento de esta tipología que vivieron los israelitas, que anunció ahora el profeta Isaías, capítulo 61. Pero ahora llegamos a Lucas, capítulo 4. Y Lucas, capítulo 4, el Señor había salido ahora de los 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto, probado, siendo tentado por el enemigo y todo lo que pasó. Ahora llega y ahora vuelve a Jerusalén, en Nazaret, perdón, y allí en la sinagoga se le da a leer en el día de reposo la Escritura. Y lo primero que se le dio a leer fue lo que estaba escrito en el profeta Isaías. Y halló justo esto, miren hermano, justo el Señor halló esta palabra. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Miren, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y mire, a predicar el año agradable del Señor. Esto fue el cumplimiento de todo lo que hemos estado conversando. Aquí Cristo lo sella con el cumplimiento. ¿Por qué? Porque Él todos lo estaban mirando. Y Él dijo, en el versículo 20, miren, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Y comenzó a decirle, miren, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Hoy se ha cumplido. El Señor cuando habló esto le dijo, hoy se cumplió. Hoy terminaron las tipologías. Hoy día terminaron las profecías. Hoy día llegó la realidad. Llegó el cumplimiento de esta palabra. Hoy día yo soy el tiempo agradable de Dios. Yo soy el tiempo agradable del Señor. Yo soy el jubileo en persona. Yo soy Dios mismo que me encarné para que todos me puedan disfrutar. Miren, el hombre había caído. El hombre se había perdido. El hombre había perdido a Dios. Se había caído de la gracia, había quedado en un estado de condenación. Pero ahora viene Cristo y dice, tranquilo muchacho, hoy día se cumple, hoy día ya nada más. Hoy día no van a estar de años y en años celebrando y viviendo, no. Hoy día yo soy el Evangelio, por medio de mí. Ustedes pueden volver al Padre porque Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya, gracias Señor por eso. Entonces, lo primero que viene a hacer el Señor es a predicar, miren, a predicar, anunciar las buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué era un pobre? Aquí vemos 3 categorías de personas a los cuales el Señor le anuncia esto. A los pobres, a los cautivos y a los oprimidos. Y lo primero que menciona son los pobres. Y lo primero que se nos viene a la mente a nosotros, que los pobres son personas que no tienen nada. Que los pobres son aquellas personas que no tienen posesiones, que no tienen dinero, que es cierto que no tienen herencias, que no tienen casas, que no tienen terreno, que no tienen vehículos, que no tienen nada en este mundo. Lo primero que se nos viene a la mente es eso, ¿cierto? Pero aquí, lo que está hablando el Señor de una persona pobre, es una persona que no tiene a Dios. Esa es una persona pobre. Entonces, Él está revelando aquí, en esta escritura, lo mismo que estaba escrito en Levítico 25 y lo mismo que estaba escrito en Isaías 61. Él está diciendo que yo vengo a anunciarle el Evangelio a los que están sin Dios, a los que perdieron a Dios. Si tú a lo mejor estás apartado de Dios, si a lo mejor perdiste la porción de tu herencia o a lo mejor un día caminaste con el Señor, no lo sé. Hoy día el Señor dice, yo te he venido a predicar a ti, que eres pobre, porque no tienes a Cristo dentro de ti. No está morando, no está fluyendo, no está creciendo. Entonces Cristo viene a predicarle a los pobres.
¿Y, y por qué dice a los pobres? Miren, Jesús le predicó en su época a uno de los mayores, o más grandes millonarios que existió, que fue Zaqueo. Zaqueo era un hombre pequeño porque a pesar de toda la riqueza que tenía, él era pequeño delante de Dios. Porque no hay nadie que se pueda jactar de sus ganancias delante de Dios. Dios lo mira y lo ve pequeño de estatura. Entonces Zaqueo era uno de los hombres más ricos en aquel entonces. Pero el Señor le viene a predicar. Y dice, Zaqueo, tengo que ir a tu casa. Tengo que cenar contigo, tenemos que comer, tenemos que conversar. Y Zaqueo se va corriendo. Y viene el arrepentimiento y el Señor le dice, la salvación ha llegado a esta casa, y le predica, ¿verdad? Y ahí el Señor le dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Se da cuenta? Entonces, el Evangelio es tanto para personas que no tengan ninguna posesión material, tanto como para los que tienen muchas posesiones materiales. Porque hay gente que a lo mejor puede tener mucha posesión material, pero es pobre para Dios porque no tiene a Dios dentro. Solo los que tenemos a Cristo dentro de nosotros somos personas ricas porque Dios es el dueño de todo. Y Dios se ha dado a sí mismo, se ha regalado a sí mismo para que nosotros lo podamos disfrutar, para que lo podamos vivir. Hemos sido devueltos a nuestra tierra prometida, hemos sido devueltos a papá, aleluya. Y Cristo ha traído esta buena nueva. Pero no solo eso, miren, para ir ya culminando, también ha venido a los cautivos. Y una persona cautiva, ¿quién es? Una persona cautiva es una persona que ha sido capturada. El hombre cae en el huerto del Edén, pierde a Dios. Pero no solo eso, sino que a través de eso, dice Pablo lo dice bien, creo que lo tengo anotado, en Romanos 7:14, Pablo dice, yo soy carne y he sido vendido al pecado. Miren, cuando el hombre cayó, lo primero que pasó, perdió a Dios, su porción, la porción de su herencia y de su disfrute. Pero también vino alguien a comprarnos. ¿Sabía usted que el pecado fue un comprador? Que nosotros fuimos vendidos al pecado cuando el hombre cayó en el huerto del Edén. Satanás nos compró, nos atrapó. Y entonces él ahora nos hizo cautivos de él e insertó el pecado en nosotros, y ahora el pecado nos hace ser esclavos a nosotros de él. Él es el faraón hoy día que opera en el mundo, y en todas las personas que están sin Cristo y sin Dios, él es el faraón de las personas. ¿Se da cuenta? Entonces un cautivo es una persona atrapada. Es más, la Biblia enseña que Satanás es el que está operando hoy día, es el que opera sobre todo este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Entonces, una persona pobre, una persona cautiva, una persona oprimida, es una persona que no tiene a Dios. Es una persona que ha perdido todo disfrute y todo sentido en la vida y vive en el mundo como una persona que vaga solamente, no sabe para dónde va, no tiene esperanza, vive en el mundo sin Dios, está caído, está ciego, está pobre, está desnudo, está cautivo y está triste porque está oprimido. Entonces Cristo viene a decirle, muchachos, se acabó, se terminó. El imperio de Satanás se terminó, el reinado del pecado se acabó la pérdida de Dios. Hoy día Dios ha vuelto, hoy día Jesús trajo a Dios a los hombres, pero ahora lleva a los hombres a Dios de vuelta a través de su muerte y su resurrección y nos sienta arriba en el lugar celestial y allí estamos hoy día con Cristo, aleluya. Él es el tiempo agradable hoy día que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Jesús es el cumplimiento del año agradable del Señor, es el cumplimiento y hoy día vivimos en el tiempo agradable de Dios. No es solo un año, desde el día que Jesús murió y resucitó. Estamos en el tiempo del jubileo. Aleluya. Hoy día tocamos trompeta. Hoy día no es necesario que pasen 50 años para darle libertad a los cautivos y para que vuelvan a recuperar sus tierras. Si hoy día usted proclama el Evangelio, usted está anunciando a Cristo, usted está anunciando a Dios. Aleluya. Y los que están esclavos vuelven a ser libres. Los que han perdido sus posesiones, sus tierras, vuelven a recuperar sus tierras. O sea, volvemos a recuperar a Dios. Jesús nos trajo a Dios, nos trajo a la recuperación, aleluya, para siempre. Y el jubileo se va a mantener por todo el proceso de este tiempo, el proceso neotestamentario del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, y lo vamos a vivir más en plenitud en el tiempo del milenio, cuando reinemos con Cristo. Allí vamos a estar glorificados, porque
No se olvide que nuestra salvación no solo consistió en el perdón de nuestros pecados. Nosotros fuimos salvos de la condenación eterna, pero también tenemos que ser salvos de la perversa generación. Y eso tiene que ver con nuestro caminar, tiene que ver con la purificación de nuestra alma, ¿cierto? Con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra voluntad. El Señor trabaja todos los días con esa salvación que es la salvación de nuestra alma. Y ese es un proceso que va a durar hasta el día de Jesucristo, pero después viene la glorificación de nuestro cuerpo, ya no va a haber pecado en nosotros, ya no vamos a sentir atracción por cosas que desagradan al Señor. Y eso va a ser en el tiempo del milenio. Por eso Cristo es el cumplimiento del jubileo. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor para este día. Espero que el Señor haya movido tu corazón, que el Señor haya calado en tu corazón también. Miren, si tú estás viviendo un tiempo en el que a lo mejor no te sientes libre, no te sientes a lo mejor que has recuperado 100% a Dios, aun cuando tú tengas a Dios dentro de ti. Quizás tienes a un Cristo a lo mejor poco comprendido dentro de ti mismo. Dile: Señor, hoy día tú eres mi año agradable. Señor Jesús, tú eres la compleción, tú eres el complemento, tú eres el consumado, eres tú. Tú eres el cumplimiento de todo esto. Tú eres mi vida. Tú eres todo lo que yo necesito. Tú me has devuelto al Padre al corazón. Cristo en nosotros, dijo Pablo, es la esperanza de gloria. Lo que te devuelve el Padre es Cristo. Lo que te devuelve el gozo es Cristo. Lo que te da la libertad es el Hijo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Por eso que el Señor te bendiga y multiplique su gracia sobre ti. Te revele esta palabra más profundamente durante la noche, durante estos días. Y tú puedas decir: Señor, gracias porque hoy día vivo en una fiesta. Hoy día no vives esclavo, hermano. Hoy día no eres esclavo de Satanás. Satanás no tiene poder sobre nosotros. El pecado ya no tiene poder, aun cuando caemos en cosas. Sí, pero nos levantamos porque hay una vida en nosotros que está fluyendo, hay una gracia que Dios nos ha dado para poder enfrentar todas estas cosas y vivir la vida de Dios. Hoy día Dios te ha regalado su propia persona. Él es tu herencia. No te olvides nunca de Salmo 16:5. Él es la porción de tu herencia y de tu copa. Él es tu tierra y tu disfrute. Nunca te olvides que el cumplimiento de eso es en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a los que han estado conectados todo este rato, todo este tiempo aguantándome un poco, pero era necesario también. Estos temas, hermanos, son temas ricos porque son más largos, pero la idea es poder hacerlos en predicaciones, ¿cierto? Y que podamos sacarle provecho a esto, que cada uno de nosotros podamos disfrutar una porción, ¿cierto? Tampoco la idea es ser gravoso contigo, que estás escuchando, que estás disponiendo de tu tiempo. Un día lunes, bueno, mañana es feriado, pero igual se agradece, ¿cierto? Y vamos a estar también orando en esta hora. Le damos gracias, Señor, por los conectados, por Nancy, por Rudy, por mi papá también que está por ahí saludando, por mi familia. Y también están pidiendo oración por Maciel Matamala en Punta Arenas, que está en el hospital, miren, por embarazo. Está con monitoreo y seguimiento. Está con un embarazo complicado. También por una tía que también está sufriendo, está con un cáncer, ¿verdad? Y está con dolores de cuerpo. Y también vamos a estar orando por ella, ¿cierto? Orando por los enfermos. También por María Eugenia, que dice: se ha disfrutado la porción de la palabra. Amén, hermanita. Que el Señor multiplique su gracia en tu vida. Muchos cariños también. Así que vamos a estar orando. Damos gracias, papá, por este tiempo. Recuerda que Cristo te ama. Recuerda que Jesús es tu jubileo. Jesús es tu fiesta continua. No tienes que estar esperando algo. Ya llegó, ya vino, ya se cumplió. En Él está cumplido todo. Todo está cumplido. Y ese regalo está hoy día dentro de nosotros. Así que comencemos a disfrutarlo, hermano. No nos quejemos, no murmuremos. No estemos pensando que nos falta algo. No. En Cristo están reunidas todas las cosas. Así lo quiso el Señor. Comienza a disfrutar a Dios. Comienza a tener una metanoia en tu mente, un cambio de mente, un cambio de mentalidad en lo que Dios tiene. Dios tiene a su Hijo y en su Hijo está todas las cosas y te lo regaló, aleluya. Y sin cobrarte nada, sin tú que tengas que trabajar.
Amén. Como el hijo pródigo pensaba, ya tengo que volver a Dios ahora y tengo que trabajar. Po. Por último, que sea como uno de sus jornaleros, ¿cómo no me va a perdonar? No, no, si ya tú estás perdonado, hermano. Tú estás perdonado, ¿sabes? Lo único que tienes que hacer es recibir a Cristo, nada más. Lo demás está todo hecho, la pega dura está hecha, el cumplimiento está hecho. Todo está hecho en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar al Señor a esta hora. Ya hemos disfrutado de la persona del Señor Jesús y esperamos también estarnos viendo el próximo lunes. El día miércoles tenemos reunión a las 7:30 acá también, así que, pero todos los lunes a las 8 de la tarde date un tiempito, hermano, hermana, y si alguien más que no conoce al Señor igual se puede conectar, lo puede hacer. Hay una palabra del Señor para cada uno de nosotros. Dios no nos deja sin comida, hermano, menos en tiempos de escasez. Dios no nos deja en tiempos de crisis, no nos deja, aun cuando nosotros queramos dejarlo a Él por el hambre y irnos a Egipto, Dios no nos deja, Él sigue estando ahí esperando con brazos abiertos, aleluya. Ya, amén, vamos a orar porque si no me voy a poner a predicar de nuevo. Amén. Vamos a orar al Señor. Papá, te damos gracias esta hora. Hemos disfrutado un tiempo rico contigo, con tu persona, con tu presencia, con tu escritura, con tu palabra. Hay tanta vida en ti, Señor amado, que sentimos que nos sale por los poros, papá, y te damos gracias, Señor, porque hoy día has venido tú, has venido a nuestra fiesta continua, Señor, al ser humano. El ser humano vivía sin esperanza, sin Dios, caminaba pobre, caminaba cautivo del enemigo, caminaba oprimido por Satanás, Señor. Te perdimos a ti, que eras nuestra herencia. Perdimos también, Señor, nuestra libertad y nos volvimos cautivos del pecado. El pecado nos compró, Satanás nos compró. Pero hoy día Jesús nos ha comprado por precio hoy día de su sangre hemos sido comprados, lavados, Señor, y hemos sido devueltos a nuestra porción, nuestra herencia, nuestro disfrute. Eres tú, papito lindo. Por eso, revélate a las personas que están escuchando a esta hora. Revélate a los que van a escuchar este video, Señor. Hazles ver, hazles saber que hoy día hay un Cristo que tú proveíste, Señor, para que toda la humanidad sea devuelta al origen, sea devuelta a Dios, sea devuelta a las promesas, sea devuelta a la libertad. Por eso, Señor, gracias, papito, gracias por tus victorias, gracias, Señor, porque todo lo has dado a nosotros, a tus hijos, Señor. Muchas gracias por eso. Te damos gracias por este tiempo de compartir y de disfrutar. Oramos por los enfermos. Pongo en oración a mi tía Yanna, que está enfermita, Señor, que está con ese cáncer, sufriendo, padeciendo, con dolores de cuerpo, dolores físicos. Tu palabra dice en Isaías 53 que por tu llaga hemos sido sanados, hemos sido curados. Oramos, confiamos en tu palabra, Señor amado. Revélate a mi tía, papá, y trae sanidad. Así también en nuestra hermanita que está con este embarazo complicado, Señor. Oramos por ella, papá, porque tú conoces, Señor, tú eres el mejor médico, el mejor doctor. Tú conoces dónde está el problema, dónde está, Señor amado, a lo mejor lo que está siendo, Señor, impedimento de que pueda avanzar este embarazo, Señor, normalmente. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Papá, a través de la fe oramos, Señor, y bendecimos la vida de tu hija, bendecimos la vida de nuestra hermana, papá. Te damos gracias, Señor, por los que están enfermos. Oramos por ellos. Gracias por mi hermanito Gerardo en Puerto Montt, que ha reaccionado, ha despertado de ese coma, de esa intubación que ha estado, Señor, por estos días, Señor amado. Y tú lo estás levantando, Señor, le estás dando nueva fuerza. Hacia cada uno que esté enfermo, que esté resfriado, incluso, papá, dolores de hueso, dolores de músculo a esta hora. Todo cáncer, Señor, a esta hora oramos en el nombre de Jesús. Cancelamos toda enfermedad. Cancelamos en el nombre de Jesús. Se ha echado por tierra el espíritu de la muerte, Señor, espíritu de enfermedades que vienen en el nombre de Jesús, papá. Y aún así saetas del enemigo que vuelan de día y que vuelan de noche. Oramos, papito, porque estamos en Cristo, estamos en la persona bendita. Hoy día somos Cristo, hoy día tenemos todo, hoy día está consumado todo, hoy día hay una fiesta en nosotros. Tú has puesto una fiesta, un cumplimiento de tu palabra, Señor. Por eso gracias por este tiempo en el que nos has hecho nacer y poder ver todas tus verdades, Señor, de una manera clara, papá. Gracias. En el nombre de Jesús te damos, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Qué linda noche hemos tenido. Qué rico tiempo. Que el papá, que nuestro Abba añada bendición, añada revelación a tu vida. Pídele al Señor, ora. No es necesario que estés a lo mejor horas orando, pero que lo hagas con un espíritu, ¿cierto? Con un espíritu de conexión con papá. Recuerda que
El que se une al Señor, un espíritu es con Él, y que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eres hijo, y por cuanto eres heredero, no eres hoy día una persona que no tiene identidad, has sido devuelto al Señor. Por eso, pídele al Señor que te revele. Enfócate en Él te ama, amén. Así que damos gracias en esta noche. Dios les bendiga a todos los que están conectados, mi hermanito, y nos estamos viendo en la próxima oportunidad, amén.